Vamos a volver a Europa para hablar de dos grandes conflictos que están afectando a este continente, como es la guerra entre Rusia y Ucrania y también la guerra en Medio Oriente entre Israel y el grupo radical Hamas. Pese a que están más lejos, han habido acciones e intervenciones durante estos últimos días que son importantes de retratar. Y para eso tomamos nuevamente el contacto con Paulina Astroza, académica, experta, abogada y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Paulina, nuevamente. No, gracias. Y bueno, como te decía, son temas internacionales que tienen consecuencias también para nuestro país. Mira, veamos las imágenes que estábamos revisando, porque justo esta semana se dio un momento histórico donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó por primera vez Madrid desde que él asumió el gobierno, y además el gobierno de España, ahí vemos al presidente Pedro Sánchez, le ha endosado una gran cantidad de recursos, 1.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania, que es uno de los mayores montos que se ha dado en el contexto de la guerra. ¿Cómo crees tú que estaba avanzando este conflicto internacional y cómo Europa también ha ido modificando sus líneas para poder, según ellos, derrotar a Putin? A ver, lo primero es que la contraofensiva que hace unos meses atrás se esperaba por parte de Ucrania lograra frenar a Rusia, eso no funcionó. Zelensky hace bastante tiempo que está insistiendo sobre todo a Estados Unidos, y por eso que hubo en el Congreso de los Estados Unidos una disputa bastante grande hasta que finalmente se pusieron de acuerdo republicanos y demócratas para votar a favor un paquete de ayuda, es porque Rusia está avanzando en varios frentes. Ya hemos visto en Kharkiv y en otros lugares donde ya los rusos están avanzando, y esto con una forma bastante desesperada. Zelensky lo que le está diciendo a los europeos es que necesita con urgencia ayuda militar para poder hacer frente a los rusos. Esto se ha demorado tanto por parte de los Estados Unidos como de los propios europeos, pero dado lo que está pasando en Medio Oriente, donde de alguna forma la atención se dirigió hacia lo que estaba pasando en Israel, bueno, lo que hizo Putin fue aprovechar esta situación y avanzar. Y ahora lo que está haciendo Europa es planteando esto como una guerra que es contra Occidente y contra la seguridad de la propia OTAN, de la propia Europa, y por lo tanto lo que están diciendo es que deben derrotar a Putin, porque si no sería entregar una primera parte de Europa y no sabrían hasta dónde llegaría Putin con respecto a los países europeos. Y eso es lo que están haciendo, aumentando muchísimo el aporte y los acuerdos bilaterales entre países de la Unión Europea directamente con Ucrania. Bueno, pese a la ayuda que le ofreció el presidente Sánchez de España a Zelensky, él fue también bastante enfático en su discurso diciendo: todavía necesitamos muchos recursos, mucha ayuda militar, necesitamos misiles Patriots, necesitamos lanzaderas de cohetes, por lo menos en 13 lugares, sobre todo ahí en las cercanías de la frontera, porque no estamos dando abasto. ¿Por qué crees tú que ha demorado o se ha dilatado el tema de la ayuda militar hacia Ucrania, ya sea por la no intervención de la OTAN o porque hay temor también a una respuesta más fuerte de Rusia? Hay varias razones, la verdad, por las cuales Europa se demora. Lo primero que tenemos que entender es que justamente esta materia de política de defensa y seguridad común no es de aquellas materias a las cuales los estados le hayan transferido competencia a la Unión Europea. Por lo tanto, no es la Unión Europea quien está tomando decisiones directamente para entregar material, qué tipo de material, cuándo, cómo, qué uso se le permite. Eso es de competencia nacional. Y aquí los 27 estados tienen diferencia. O sea, la posición de Alemania es muy distinta a la de Orbán en Hungría, claro. La de los países bálticos es muy distinta, o la de Finlandia, o la de Polonia, o República Checa, que están justamente más cercanos, más caliente, ¿no? Claro, están en la zona mucho más cercana a Rusia, es muy distinta a la que puede tener Irlanda, a la que puede tener Portugal, o a la que pueda tener la propia Bélgica o Suecia. Entonces, hay una diferencia en cuanto a cómo están interviniendo. En este sentido, los países sí hoy día están aumentando lo que Estados Unidos hace tiempo estaba exigiendo a los países de la OTAN. Esto ya viene de Obama, y era el compromiso que los Estados miembros de la OTAN, que muchos son de la Unión Europea, hay otros fuera de la Unión Europea, pero la gran mayoría son de ahí, que
comprometieran al menos el 2% del Producto Interno Bruto para adquirir o invertir en defensa. Esto no todos los países en Europa lo estaban haciendo. Obama presionó, después Trump, lo vimos, presionó de una manera, digamos, bastante especial, y luego también Biden. Hoy día los países, con la guerra de Ucrania y con esto de la posible llegada de Trump al poder, lo que están haciendo es aumentando, incluso países como Alemania, que tienen un cierto tabú histórico frente a esto. Tú hacías ahí la vinculación con Estados Unidos y el día de hoy también se ha conocido una noticia bastante interesante con respecto a este tema. No sé si tenemos ahí el medio de comunicación político que hoy día ha dicho de que Biden, mira, ahí está la portada de Político, que es uno de los medios más reconocidos de la nación norteamericana en temas políticos, y dice: Biden secretamente le dio a Ucrania el permiso para que ataque dentro de Rusia utilizando armas estadounidenses. ¿Qué podría desencadenar esto? Que se conociera públicamente. Pero hay un límite a ese titular, porque continúa. Solo relacionado con Kharkiv. Ajá. O sea, lo está limitando a un sector. No es que le esté dando carta amplia a esto. Emmanuel Macron no lo había descartado. Antes de Biden, ya Emmanuel Macron había planteado que se podían utilizar armas occidentales para atacar a Rusia en sector de Rusia. En el caso de Alemania tiene muchísima más duda y ahí ves tú las diferencias entre todo esto. Pero esto claramente es una señal en que, si es verdad lo que dice Político, quien, como tú señalas, es bien reputado como medio en cuanto a su información, bueno, es que sencillamente es el discurso que tiene hoy día la OTAN, los países de Occidente, en que no pueden permitir que Rusia gane, que no pueden permitir finalmente una rendición por parte de Ucrania, y que es lo que Ucrania viene diciendo hace bastante tiempo. Necesitamos la ayuda porque solo nosotros no nos podemos defender, y recordemos que Ucrania no forma parte de la OTAN, por lo tanto, la OTAN como tal no puede atacar aplicando este famoso artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que es esto de la seguridad colectiva, lo de los tres mosqueteros, y en el fondo es todos para uno y uno para todos. No lo pueden hacer porque Ucrania no es parte de la OTAN. Pero esto ya es un mensaje bastante importante, porque si bien no pueden mandar soldados de estos países, sí le están autorizando ahora a utilizar armas de estos países para atacar. Perfecto. Cambiemos de tema también para ver lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Se han agudizado en los combates, sobre todo los bombardeos israelíes en esa zona. Ya son cerca de 40.000 muertos del lado palestino. Ha habido un amplio repudio internacional sobre todo lo que ocurrió en estos últimos días por estos ataques en un campo de refugiados. También hay apoyos hacia Israel, particularmente de Estados Unidos y de otras potencias aliadas. Sin embargo, ¿cómo ves tú la participación, el rol que ha tenido Europa en torno a este mismo conflicto? Hemos visto en estos últimos días que hay algunas naciones que tomaron una medida importante, que es reconocer a Palestina. Aquí de nuevo viene la explicación de que esto se trata de temas de política exterior, en el cual los estados no le han dado competencia a la Unión Europea, siguen siendo materias que son propias de los estados, y por eso que tú ves posiciones distintas en relación a lo que es Palestina. El año 2014, Suecia fue el primer país de la Unión Europea, estando en la Unión Europea, que reconoció a Palestina. Exacto. Los otros países europeos que habían reconocido, que son de la Unión Europea, que habían reconocido a Palestina, lo hicieron antes de ingresar a la Unión. Por lo tanto, hoy día, no hoy día, sino que el 28, claro, en el cual lo reconoce España, Irlanda y Noruega, que no es de la Unión Europea, pero es de Europa, es muy fuerte. Sí. Hoy día, además, Eslovaquia se suma. Exacto, Eslovenia. Eslovenia se suma. Por lo tanto, son países que hoy día vienen a sumarse a los más de 140 países del mundo, incluido Chile, que lo reconoció el año 2011 en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en que Chile reconoce el Estado de Palestina con las fronteras internacionales reconocidas y seguras. La comunidad internacional ha reaccionado ante esto. Hay otros países en Europa que están diciendo que no es el momento. Hay otros que tienen un tema también histórico, como es el caso de Alemania, que le cuesta este reconocimiento, y por lo tanto tú ves que no hay una voz común. La única voz común que existe y que la ha dado a conocer el alto representante Josep Borrell es que los 27 estados están de acuerdo
en la solución de dos estados. Exacto. Ahora, ¿cómo has visto la participación también de las potencias europeas y de Estados Unidos en este conflicto? Porque distinto a lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, donde ha sido mucha activa la diplomacia, los canales de comunicación, incluso la entrega de armamento, en este otro conflicto hemos visto a otros países que están intentando mediar. Hemos visto a Egipto, hemos visto a Qatar, cierto, en la misma zona, pero poco hemos hablado de una voz potente, tanto en Europa como en Estados Unidos, para detener lo que está ocurriendo ahí. Mira, en relaciones internacionales se utiliza una frase que es 2 pesos, 2 medidas. Es decir, en dos situaciones que son similares, dependiendo del peso político de cada uno de estos, se adoptan medidas distintas. Interesante, ¿eh? Yo creo que también otros hablan del doble rasero, la hipocresía internacional, doble estándar, el cinismo internacional, doble estándar, como quieras. Pero a mí me gusta el 2 pesos, 2 medidas, porque efectivamente, si tú ves, son situaciones muy similares en las cuales los países adoptan decisiones distintas. Los apoyos son distintos. Los mensajes fueron totalmente distintos. Por ejemplo, de la propia Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, un discurso tiene frente a Ucrania y otro discurso tiene frente a Israel. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Lo mismo pasa con lo que estamos viendo con Alemania, que es lo que yo te señalaba. Entonces, la verdad es que 2 pesos, 2 medidas. Creo que aquí hay un cinismo internacional porque los intereses que están involucrados son distintos. ¿Por Estados Unidos? Por Estados Unidos, por los estados europeos. Pero también por los estados árabes. Porque no todos los estados árabes tampoco apoyan de la misma manera a Palestina. Exacto. Aquí también uno tiene que saber que no hay una unificación de los estados árabes apoyando a Palestina de la manera en que uno tal vez de lejos pensara que hay una fraternidad árabe en esto. No es así y también hay intereses, por supuesto, que están en juego. Y también cuando hay un grupo Hamas que también es bastante cuestionable. Están, de hecho, tanto para los países de Europa como para Estados Unidos, calificado de grupo terrorista. Exacto. Paulina Astroza, agradecemos toda esta cátedra que nos ha dado tanto en materia europea, las guerras y también lo que ha sucedido con Donald Trump el día de hoy. Muchas gracias. Gracias y un gusto estar aquí.